Estás escuchando Radio Nuevo Mundo a través del FM en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas, también en el 92.9 del FM en la ciudad de San Antonio, todo el litoral central, 9:30 AM en toda la región metropolitana, y también por el Facebook e Internet. Nos encontramos como todas las semanas con nuestra sección Tierra Colorada, con Ricardo Calderón, con quien hoy vamos a revisar el tema de la salud y seguridad en la minería, vinculado esto principalmente con lo que sufren los trabajadores, los riesgos a los que están expuestos también, y no solo a corto plazo, también a largo plazo, qué enfermedades profesionales se pueden ir desarrollando. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Richard, buenas tardes. Aquí estamos muy bien, empezando una tercera versión de este espacio Tierra Colorada en toda la tarde. Más adelante vamos a estar en conversación con dos importantes dirigentes que representan a muchos trabajadores, ¿no? Así es, vamos a estar en contacto con el vicepresidente de la Federación de Supervisores de la Minería Privada, Iván Mliners, conversando precisamente por algunas actividades que la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, que es parte de un espacio en el que participa FESUC, participa FESUMIN y otras organizaciones, y se ha hecho un trabajo en torno a estos temas y particularmente en relación al convenio 176 de la OIT, y también vamos a estar con Celso Pardo, ¿no es cierto?, que es parte de la Federación de Supervisores de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luxic, que nos va a hablar también de lo que ha estado haciendo esta coordinadora emergente. Bueno, primero conocer el contexto, ¿no?, de la seguridad laboral en el mundo de la minería. Son varios los accidentes con resultado de muerte que se registran en el rubro de la minería en lo que va del año, situación que se aleja de alcanzar el índice de fatalidad cero anunciado por el ministro Procuriza durante el año 2018. Durante marzo de este año, el trabajador Fabio Izaguirre, de 25 años, recibió una descarga mientras realizaba labores de manutención en la minera Los Bronces, que está ubicada en la región metropolitana y que es propiedad de la multinacional Anglo American Chile. Bueno, en la región metropolitana hay minería, mucha gente piensa que solo se reduce al norte, a la sexta región, pero acá también hay desarrollo de minería y es necesario también mirar lo que pasa por acá. Así es, y yo creo que nos va a dar para un programa, dada la cobertura que tiene la radio, hablar de la minería en la zona central, porque algo que el país a veces no conoce es que hay importantes reservas de cobre que están aquí a las puertas de Santiago, tan relevantes y significativas como las de Chuquicamata. Claro, de hecho el proyecto Andes no ha sido bien polémico en la última década debido a que es un megaproyecto y que ha tenido varias dificultades, ¿no? Exactamente, claro, la expansión de lo que sea la división andina, de los bronces, la actividad relave y otras relacionadas con la actividad minera, efectivamente generan un escenario complejo, que el país va a tener que tomar decisiones en el corto plazo respecto a qué vamos a hacer con todos estos recursos que están aquí en las puertas de Santiago. Bueno, como hay minería acá en la región metropolitana, se da lamentablemente el accidente que sufrió Fabio Izaguirre, de solo 25 años. Después, un operador del proyecto SGO de Mineras Pence falleció en la faena de las nuevas tuberías para Kaitan SPA en la región de Antofagasta a mediados de abril. Un trabajador de la minera Lumina Cooper Chile, identificado como José Cataño, falleció mientras cumplía labores de ayudante general para la empresa Global Group Ingeniería SPA tras caer de 8 metros de altura. Son diversos los tipos de accidentes que se dan en la minería y esto indica que estamos lejos, ¿no, Ricardo?, de alcanzar esta promesa del ministro de fatalidad cero, que sin duda no se ve como algo posible con los antecedentes que estamos manejando. Exactamente, es lamentable, y el hecho de que seamos un país minero y no hayamos ratificado este convenio de la OIT, el 176, que tiene que ver específicamente con la salud y seguridad de la minería, refleja una debilidad que tenemos en términos de la ausencia de un trabajo de largo plazo, más sistemático, que tenga estadísticas confiables, que tenga una mirada en la promoción, en la prevención, y que además esté sustentado en políticas de carácter participativo que le den un mayor protagonismo a los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido cabe destacar que durante el periodo de la administración anterior se aprobó una reforma al Código del Trabajo, que fue el artículo 184 bis, que le otorga un derecho a los trabajadores y trabajadoras de interrumpir las labores cuando hacen un análisis objetivo de que hay condiciones razonables de riesgo para la vida
para su seguridad, para su salud. Y se pueden retirar incluso de estas instalaciones. Entonces, esto es un derecho que los trabajadores y trabajadoras tienen que conocer porque pueden ejercerlo y con esto protegerse e impedir a veces una fatalidad de uno o de algún compañero. Importante conocer ese antecedente, como es importante también saber de qué se tratan los convenios OIT. Es bien conocido en Chile el Acuerdo 169, ¿no?, que tiene que ver con el resguardo de los pueblos indígenas, que incluso de pronto en campañas electorales es hasta cuestionado, pero que es una gran garantía para el ejercicio de diversas labores, incluso económicas, de los pueblos indígenas en nuestro país. En el área estrictamente de lo laboral también hay convenios que Chile no ha ratificado algunos, y es por ello que se hace importante el trabajo desde los sindicatos, ¿no? Hay que decir que durante el 2018 243 dirigentes mineros enviaron una carta al presidente Piñera en donde se reitera la necesidad de firmar dicho tratado, el convenio 176. También está la recomendación 183 sobre seguridad y salud en las minas. ¿Cuál es en este momento, Ricardo, la relación de nuestro país, de nuestro Estado, con los convenios, con la OIT en torno al resguardo del trabajo minero? Bueno, Chile no tiene ratificado este convenio en particular, y por eso no nos interesa. Sí existe y se promulgó en el gobierno anterior una política de salud y seguridad en el trabajo que por supuesto permite sistematizar y avanzar en algunos de estos asuntos, y en ese contexto también se particularizó en algunos aspectos relacionados con los nuevos riesgos del trabajo. Los nuevos riesgos del trabajo tienen que ver con que el trabajo, antes uno tenía riesgos, por así decirlo, físicos, químicos, de desgaste más físicos, digamos, y hoy día existen condiciones relacionadas con el manejo de información, la toma de decisiones, la carga mental en el trabajo. Entonces, un convenio de estas características, en definitiva, lo que hace es que exista una política de largo plazo que hoy día no existe, como decíamos, en nuestro país, y que a través de esto se puedan promulgar acciones que permitan ir a las causas básicas que impidan que siga muriendo gente en minería. O sea, es absurdo que un país minero que tiene minerales, digamos, para desarrollar en el largo plazo, hoy día en las condiciones como sea esta actividad y con la riqueza que genera, tengamos que lamentar muertos. Hoy día llevamos 4 o 5 muertos, depende de cómo los clasificamos desde el punto de vista de la estadística, que es uno de los problemas que tenemos, que han perdido su vida, 2 trabajadores de 25 años, dentro de ellos que han perdido su vida en torno a la actividad minera, y eso por supuesto que creemos que es algo intolerable, que debiera superarse en este país, y por eso creemos que es tan relevante abrir estos espacios. Por ejemplo, en el año 2017 fueron 12 los trabajadores muertos y otros 2 desaparecidos en todo el país, de los cuales 3 casos fatales se registraron en solo una región. Eso es bien preocupante, ¿no? Y hay que decir que según las estadísticas, entre el año 2000 y 2016, la mayor cantidad de muertes en las faenas mineras se debieron a accidentes de golpeado por roca, un 32,5%, luego caída de distinto nivel, 16,3%, desbarrancamiento, volcamiento y colisión, 3,7%, y atrapamiento, también aprisionamiento, esto con un 11,9%. Son datos que han sido entregados por Cernagiomín y que son bastante sensibles por lo que anuncian en cuanto a que el riesgo está en varios lugares. No es una cuestión específica como la altura o quedar atrapado. Como tú decías, van evolucionando también las causas de muerte, y hay que poner mucha atención a varias variantes. Por supuesto, incluso hoy día, si somos y tenemos una mirada más compleja del fenómeno de la salud en el trabajo, podemos ver que hoy día, por ejemplo, un trabajador que sufre un infarto, fue ocasionado con ocasión del trabajo, o sea, fue con ocasión del trabajo o fue a causa del trabajo, cuánto está ligado al desgaste mental, a las exigencias emocionales, a las extensas jornadas de trabajo, a los ciclos de turno que cambian de día y de noche los trabajadores, y que eso genera un contexto y un estrés como respuesta a estos riesgos más de tipo psicosocial, como se denomina hoy día. Entonces hay que hacer una mirada que hoy día tiene que ser más integral. O sea, vemos hoy día al trabajador que fallece directamente ligado a una máquina, a un accidente, a un estallido de roca, como se decía ahí en la cifra. Pero según la Organización Mundial de la Salud,
al 2020 la principal causa de incapacidad laboral debieran ser las depresiones. En Chile, casi un tercio de los días totales de licencia autorizada y un tercio de los gastos en salud, en licencias médicas, está ligado a temas de salud mental. Por lo tanto, hoy día los riesgos en el trabajo están rebasando la muerte ligada al aspecto más físico del trabajo, sino que también está ligado a estos otros riesgos que esperamos que se vayan abordando. Así, en el Congreso hoy día existe un proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, en España están hablando de reducirla a 35, para, entre otras cosas, mejorar la productividad, conciliar mejor familia y trabajo, vida personal y trabajo, y también hay un proyecto que tiene que ver con el derecho a la desconexión de los trabajadores, que también está ligado a estos asuntos, a esta materia. Importante el tema de la salud mental y de las horas trabajadas. También desde Cernagiomín se informaba hace algún tiempo que actualmente la minería en Chile registra unas 400 millones de horas trabajadas al año, lo que equivale a unas 3.200 faenas mineras en un mismo periodo. Es impresionante la cantidad de horas trabajadas que hay en nuestro país en torno a la minería. Y bueno, los profesionales muchas veces, los operarios no abundan, tienen que hacer un trabajo bien extenso, bien arduo. ¿Existe algún estudio o alguna preocupación especial desde los sindicatos u otro estamento en torno a la salud mental? ¿Cómo está apareciendo la realidad de la salud mental en el mundo del trabajo minero? Bueno, hoy día existe una herramienta que es el Protocolo de Vigilancia y Riesgo Psicosocial, ISTAS 21 de la Superintendencia de Seguridad Social, que es una herramienta que tenemos los sindicatos a mano y que debiéramos ocupar con mayor intensidad. Hay organizaciones como, por ejemplo, el sindicato en Pelambres, que tiene un trabajo más avanzado, algunas divisiones de Codelco, así como hoy día el Día de la Tierra, ¿no es cierto? Y la minería a veces no es muy amistosa con la tierra. El domingo 28 es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo en general. Y efectivamente parte de los elementos que faltan acá es efectivamente más estudios con mayor profundidad respecto a estas materias, pero esta encuesta que se denomina de riesgo psicosocial, que es obligatoria para que la realicen las empresas, debiera ser, y lamentablemente hoy día no lo es, uno de los temas prioritarios, una herramienta de primer orden en la agenda de trabajo de las organizaciones sindicales de la minería. Así que esperamos que estos temas se vayan intensificando en su conocimiento, en su desarrollo, y así tengamos estudios y datos más confiables respecto a qué está pasando efectivamente con las personas en el trabajo minero. Claro, el tema de los turnos es algo que quizás es necesario conversarlo, ¿no? ¿Están actualmente, según lo que se conversa dentro de los propios sindicatos, de acuerdo con la forma de trabajo, con la distribución del tiempo que hay en la minería? A ver, es un debate que se está realizando a medias y que tiene diversas variables. Yo diría que hoy día no existe una total satisfacción porque se ha ido intensificando el trabajo y se prevé que se vaya intensificando cada vez más. Por lo tanto, la reducción de las jornadas de 12 horas o la reducción de los ciclos de turno en que los días de trabajo son muy extensos, jornadas de 10 horas seguidas, o sea, de 10 días seguidos de trabajo, por ejemplo. Hoy día estamos en 7, con espacios para ir reduciendo. Ojalá debieran ser una de las tareas prioritarias, porque tú sabes que aumentar el salario o los temas económicos no siempre tiene la retribución y la rentabilidad que se espera. Por lo tanto, la reducción de la jornada pudiera ser una fórmula para abordar, digamos, el tema de los turnos con otra óptica. Claro, cuántos accidentes quizás se producen por el estrés es algo que debería también estudiarse. Estamos en contacto con Iván Milnars, quien es vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores, ¿no? De la minería privada, así correcto. Es, de la dirigente minería de Anglo American también. Privada, que es FESUMIN. Muy buenas tardes, Iván, bienvenido a Radio Nuevo Mundo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Por aquí estamos bien. Nosotros también felices de poder conversar con ustedes, como acá nos comentaba Ricardo, también dirigente de Anglo American. El tema de la seguridad es el tema que hoy estamos tratando en nuestra sección Tierra Colorada, y de seguro que usted también tiene una experiencia interesante para contar desde Anglo American. ¿Cómo han tomado los trabajadores organizados de Anglo American la situación
actual de los riesgos que son cada vez mayores en cuanto a la variedad de riesgos que se pueden enfrentar en la minería y que incluso pueden llevar a la muerte, ¿no? Bueno, en el caso de Anglo tenemos una situación muy cercana. Hace solo tres semanas atrás tuvimos un accidente fatal de un trabajador de una empresa contratista, un accidente que aún está en investigaciones, pero la persona sufrió una descarga y murió en el lugar de trabajo. Así que es un tema que es muy presente en la minería, es un tema que genera mucho consenso, en que se tiene que ser abordado en el mundo sindical y que ha logrado grandes alianzas y grandes acuerdos transversales como ningún otro tema en los últimos años. Perfecto. Y en ese sentido también, ¿qué nos pueden contar respecto a iniciativas que ya han tomado quizás en el ámbito de la salud? Hablábamos, por ejemplo, la semana pasada también acá con Ricardo de cómo también los sindicatos pueden servir para ayudar a dar asistencia en salud, para generar incluso clínicas dentales, una óptica, como ha ocurrido también allá en el norte. ¿Cuáles han sido los desarrollos, los proyectos que tienen también ustedes en cuanto a salud y seguridad? Mira, hay muchas iniciativas paliativas de sindicatos en temas de salud, como los que tiene la gente del sindicato número 1 de Coyahuasi, que ellos ya tienen una óptica y además una atención dental para los mineros y sus familias. Pero hay una iniciativa, hay un tema más transversal que tiene que ver con las políticas y cómo el país se presenta frente al tema de la seguridad. Y es una de las reivindicaciones más importantes y más transversales del mundo minero, como es la ratificación del convenio internacional que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha dado para los temas mineros, que es el 176, que es sobre seguridad y salud en la minería. Increíble que un país como Chile, que la minería es una de las industrias más importantes, la viga de la economía, no haya ratificado un convenio que está vigente desde el año 81 y que el país se ha negado sistemáticamente todos los gobiernos a implementar. Y entonces han sido fundamentalmente el mundo sindical minero el que por años ha levantado esta reivindicación, y nos sigue pareciendo sorprendente que ni el gobierno, ni el parlamento, ni las organizaciones de empleadores estén dispuestos o disponibles a sentarse y a establecer cosas tan básicas que son las que la OIT pide, como es que los datos de accidentes estén bien trabajados, existan condiciones mínimas en cada uno de los yacimientos, que son cosas muy básicas que pide ese convenio, que exige ese convenio de la OIT y que Chile no ha querido ratificar. Esa es una de las actividades más transversales y que el mundo sindical en el último tiempo le ha puesto más empeño en tratar de que esa iniciativa en particular o ese tratado sea hoy día ratificado por Chile. Sí, increíble escuchar que desde el año 81 está este convenio trabajado y todo este tiempo, décadas ya, nuestro país no se ha puesto de acuerdo para a nivel de Estado, no ratificarlo y poder ordenar de alguna manera, incluso a nivel de datos, los accidentes laborales, las muertes de los trabajadores. Me imagino que hay aquí también, Iván, una cuestión económica, quizás que requiere este convenio inversiones en términos de seguridad, quizás millones de dólares que se tengan que ocupar y que hoy no se están invirtiendo. ¿Tiene que ver con eso según lo que ustedes han estudiado? Mira, podrían haber elementos de tipo económico, pero en el discurso de la minería, donde se plantea que los temas de la seguridad son los primeros y si es necesario hacer la inversión que sea necesaria para tener un funcionamiento seguro de nuestras minas, no debería ser un problema. Lo lamentable es que no hemos podido ni siquiera llegar a esa discusión, a esa conversación de la razón. ¿Por qué hoy se niegan sistemáticamente las organizaciones empresariales a la ratificación de un convenio que países que se están iniciando en el tema de la minería del cobre, como Mongolia o otros en África, o nuestro competidor que tanto les gusta plantear como Perú, han ratificado sin tener mayor problema? Es como también hay una situación. Estados Unidos ha ratificado muy pocos convenios de la OIT, cerca de solo 10 de todos los convenios que tiene disponible la OIT para que sean ratificados. Y uno de los pocos que Estados Unidos de Norteamérica ha ratificado es el 176 de seguridad en la minería. Entonces nos parece raro, pero no deberían ser elementos económicos los que hoy día traban esta discusión. En un momento la discusión se trabó porque
el 176 se dijo que permitiría la paralización de faenas por razones de seguridad, que los trabajadores podríamos definir que porque no están dadas las condiciones nos parábamos y no funcionaba la mina. Pero ya una de las últimas medidas del gobierno de Bachelet fue modificar el Código del Trabajo, y hoy día no solamente para la minería, sino que cualquier trabajador que considere que las condiciones de seguridad no están dadas en su lugar de trabajo tiene la facultad para retirarse, hacer el aviso a las autoridades competentes y no ser castigados por esa situación hasta que no se mejoren las situaciones de seguridad. Entonces, yo creo que hay un poco de sobreideologización de lo que puede significar un tratado internacional. Hoy día están bastante desprestigiados por algunos o mal mirados el que organismos internacionales vengan a revisar la tarea de un país, y un poco de soberbia en el mundo empresarial. Dicen, nosotros somos muy buenos, tenemos todas las condiciones, ¿por qué necesitamos que la OIT nos venga a decir cómo vamos a hacer los temas de seguridad? Pero los fatales y los accidentes siguen sucediendo. Es más, hay un ejemplo que nosotros hemos levantado junto a Ricardo y otras organizaciones, que es, por ejemplo, en las estadísticas de seguridad en la minería. El Cernagiomín y la Superintendencia de Seguridad Social son dos organismos estatales que llevan conteo de accidentes. Y nosotros hicimos un estudio de qué es lo que había pasado el año 2017, 16, 15 y 14, y el conteo de una institución con respecto a la otra era la mitad de accidentes fatales en minería. En el caso del Cernagiomín era alrededor de 78, y en el caso de la Suceso eran un poco más de 30. Nosotros levantamos esa discrepancia, donde claramente hay problemas metodológicos, pero lo que nos vuelve a decir es que en minería todavía nos queda mucho por hacer en cosas tan básicas como llevar una estadística que sea confiable para todos los sectores para poder hacer políticas de seguridad en minería. Ahora, si este convenio estuviera aprobado, esos problemas no existirían, ¿no es cierto, Iván? Ahora, el gobierno ha convocado una agenda de trabajo y a mesas de trabajo tripartitas, y en esa agenda veíamos que está el tema del convenio 176. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es algo positivo, optimista? Es la primera vez que, y por eso te planteaba como al comienzo, que el mundo sindical lo ha puesto con mucha fuerza y ha obligado que si se va a trabajar una agenda donde hay participación del mundo sindical, era imposible tener una agenda amplia, restringiendo el 176 como un elemento central. Creo que eso es un avance gracias a la presión y a la tenacidad del mundo sindical de seguir planteando ese tema. Hoy tenemos que ver cuáles son las voluntades para discutirlo abiertamente en esa mesa. Están puestos los titulares, pero todavía falta que cada una de las comisiones, cada una de las mesas, ver la posición de cada uno de los sectores. Hoy día al menos existe el espacio, que es una mesa establecida por el Ministerio de Minería para hacer las políticas al año 2050 en minería, y esperemos que en esa mesa se pueda dar la discusión. Hasta ahora no hemos podido. Tenemos el espacio, tenemos las ganas, tenemos representantes del mundo sindical que nos van a representar en ese espacio. Esperemos que en las próximas semanas o meses esa discusión la podamos dar. Sí, hay un tema también que me gustaría preguntar a Iván antes de dejar la conversación, que tiene que ver con la realidad del subcontrato también, ¿no? Me imagino en algún capítulo especialmente lo vamos a tratar con fuerza con Ricardo, pero insistir, ¿no?, en que este trabajador fallecido pertenecía a la empresa contratista Alumini, que trabajaba para Anglo American. Cuéntanos un poco cuál es la realidad que viven también dentro de Anglo American respecto al trabajo con subcontrato, que ya lo sabemos, ¿no? Los hemos sabido durante la última década también, en que ha ido creciendo fuertemente el subcontrato. Es un trabajo más precarizado. Es un trabajo más precarizado, pero en eso debemos hacer y debemos felicitar al mundo sindical, porque hay algunos pequeños avances que se han logrado gracias a la presión del mundo sindical. Uno de los avances que se logró con la ley de subcontratación, que se produce después de las movilizaciones que la CPC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, en Codelco en particular, lleva durante el año 2005, 2006, 2007, se termina aprobando una ley de subcontratación que en muchas cosas se desdibujó. Pero al menos en los temas de seguridad, que hace que las empresas principales sean solidarias a la hora de los temas de seguridad, eso ha hecho que haya una mayor preocupación, eso ha hecho que en los últimos 10, 15 años, en materia de seguridad, el mundo de la subcontratación no está tan mal como hace 15 años, y eso hay que reconocerlo. Claramente las condiciones de precariedad son mucho mayores porque son trabajos, muchos de ellos son eventuales, muchos de ellos son en condiciones de presión más fuertes que los del sector de las empresas mandantes,
y no es raro que la mayoría de los accidentes en la minería, en la gran minería, sean de empresas contratistas, puesto que hoy por cada trabajador, empresa propia, hay 3 o 4 trabajadores de empresas contratistas. Entonces hoy el mundo de la minería está fuertemente mandado o lleva gran peso de las actividades más riesgosas, más peligrosas, más eventuales, la lleva el mundo de la subcontratación, y es ahí donde hay que trabajar con una cantidad de empresas que son mucho más grandes. O sea, el número de empresas que trabajan hoy en la minería en el subcontrato hace que trabajar con ellas, inculcar las tareas de seguridad, sea una situación mucho más compleja que si la empresa fuera una única. Hay un universo para conversar ahí, sin duda da para un programa completo. Mucho más complejo eso, exactamente. Sí, una cifra bien sorprendente. Nos vamos enterando acá todas las semanas de cifras que quizás desconocíamos, y que comprenderlas es un desafío grande también como país. Bueno, Iván, muchísimas gracias por el contacto. Iván Milnars, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores de la Minería Privada, también dirigente de Anglo American. Un gusto poder conversar contigo, a ver si nos encontramos más adelante. Que estés muy bien. Un gusto. Gracias, Siempre Iván. es bueno que se hable de minería y más gente pueda conocer y opinar sobre lo que nos pasa a los mineros y a una parte de la economía tan importante como este sector. Así que gracias. Gracias, Vaya Iván. bien. Chao. Bueno, Chao. ahí estaba Iván Milnars, quien nos comentaba cifras bien interesantes. Por cada trabajador contratado directamente por una empresa aparecen las subcontratistas que aportan 3 o 4 veces más trabajadores. Es una realidad que la vemos en diferentes espacios, ¿no? En el mundo de los servicios, acá en los centros de las ciudades, en donde, no sé, me imagino una universidad tiene todo el tema del aseo subcontratado. Incluso hasta profesores subcontratados. En la minería esto se da con mucha intensidad. El problema es que la precariedad también se ve en los accidentes, ¿no? Exactamente. Hoy día la precarización también no se limita a los temas económicos, a la renta, a los beneficios, sino que también a las condiciones de salud y seguridad. Prueba de ello es que los 4 de estos accidentes fatales que aludíamos, Fabio Izaguirre, Eric Castillo, Marcelo Aedo y José Cataño, la totalidad de ellos son trabajadores subcontratados por empresas mandantes, y son ellos los que han fallecido. No obstante, también fallecen trabajadores de empresas directas y a nivel incluso de supervisión. En Salvador lamentamos hace 2 años la muerte del supervisor Mario Rivera Procuriza, quien era supervisor de la concentradora de Salvador. O sea, nadie está exento de accidentes fatales, pero por supuesto la distribución de esto y la concentración está en el mundo del subcontrato. Y bueno, haremos un programa más detallado para tratar este tema que realmente da, digamos, para tratarlo en profundidad. Vamos a continuar con la minería privada, ¿no? La seguridad en Antofagasta Minerals también es importante conocerla, ¿no? En el caso de la minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, sigue creciendo también la polémica con sus trabajadores luego de una serie de denuncias realizadas por el estamento de supervisores, según apuntan los funcionarios, miembros también de la Federación de Sindicatos de AMSA, producto del plan de ahorros que se encuentra impulsando la minera y por el cual capturó unos 185 millones de dólares durante el último ejercicio. Se han descuidado aspectos en materia de seguridad. Aquí nos topamos con otro elemento clave, Ricardo, que es el ahorro que impulsan ciertas empresas privadas, y que sin duda los ahorros siempre llevan a descuidar algunos niveles del sistema, ¿no? Así es, las empresas siempre declaran que no se ahorra en seguridad, no obstante las condiciones de mayor intensificación y de riesgo que se generan producto de la disminución de costos y las presiones por aumentar la productividad, generan que haya inseguridades y riesgos que no se harían en otras condiciones. A ver qué tiene por señalarnos hasta ahora Celso Parto, quien es el presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals. Hay que decir que Antofagasta Minerals es uno de los lugares, de los centros mineros más importantes también en nuestro país, en el mundo, podríamos decir claramente también. Muy buenas tardes, Celso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Celso. Un gusto poder conocer también la realidad dentro de los sindicatos de Antofagasta Minerals en el ámbito
de la seguridad. Precisamente tocábamos recién con Ricardo el tema del plan de ahorros en el que está Antofagasta Minerals, que según lo que ustedes acusan, ha generado también descuidos en algunas áreas como el de la seguridad. Cuéntanos de qué se trata este plan de ahorros y cuál es la visión que ustedes tienen de cómo los ha afectado a ustedes en tanto trabajadores. Bueno, en este último periodo estamos navegando en aguas bien turbulentas. Han salido una serie de comunicados a la prensa por parte nuestra, de todos los sindicatos que componen la coordinadora y la federación, con respecto a los temas de la precarización de algunos trabajos, ¿no es cierto?, producto de esta baja de costos que pretende poner la compañía. ¿Ya? A niveles que se están exponiendo trabajadores de sobremanera quizás a riesgos que son innecesarios. Ya una mayor cantidad de movilizaciones en la carretera, producto de que a las empresas colaboradoras, por ejemplo, se le está quitando el alojamiento en algunas faenas, y eso conlleva, ¿no es cierto?, una sobrecarga laboral de parte de los conductores que antiguamente dormían dentro de la faena. Entonces, este tipo de cosas nos están afectando transversalmente. Compra, por ejemplo, de algunos equipos o insumos que son de menor calidad para lo que realmente se necesitan en nuestras operaciones. Mira, bien llamativo lo que nos comenta hasta ahora Celso, Ricardo, porque toca otros puntos que quizás dentro de la operatividad de las mineras nosotros no conocemos más las cuestiones, las decisiones macro, pero un ahorro puede significar algo tan sencillo como que se deben realizar más traslados porque ya no hay tal cantidad de alojamientos y esos elementos que uno podría decir son más mínimos, sin duda que son también un mayor riesgo. No, indudable, y es por eso que el tema de la salud y seguridad debiera estar en la agenda como tema principal de los sindicatos, y ahí entendemos, Celso, que más allá de lo que pasa en Pelambre, también a nivel de las otras faenas del brazo minero del grupo Luxic, que es Antofagasta Minerals, se ha constituido una especie de coordinación, una coordinadora y un espacio de encuentro también, donde, entre otros temas, el tema de la seguridad está presente. Sí, bueno, en la actualidad se lograron sacar algunos sesgos que existían antiguamente, donde los supervisores tenían una cierta separación de clase, podríamos decir, con los trabajadores, mal llamados, ¿no es cierto?, empleados. Al final del día somos todos uno solo y todos estamos expuestos a los mismos riesgos y a las condiciones de trabajo que tenemos en las faenas mineras. En la actualidad, ¿no es cierto?, estamos representando aproximadamente el 80% de los trabajadores de las distintas compañías que componen el grupo, donde están Tocoya, Saldívar, Pelambre y Centinela. Perfecto. Y estamos muy abocados, ¿no es cierto?, uno de nuestros primeros valores o los temas más prioritarios que tenemos es el tema de la seguridad. Lamentablemente, así como lo mencionaba Iván y Ricardo en su momento, nosotros también tuvimos un accidente fatal que fue el 6 de octubre del 2018, el señor Jorge Pérez Barraza ahí en el tranque del Mauro, en las faenas de Pelambre. Entonces no podemos quedar mirando, ¿no es cierto?, estos temas tan livianamente. Necesitamos redoblar los esfuerzos, pero también necesitamos de políticas públicas que se hagan cargo de estos temas. Así es, y en cuanto a la realidad económica que vive la propia institución, ¿no?, de Antofagasta Minerals, me encuentro acá con una noticia de hace muy poquititos días en que aparece el presidente Piñera encabezando el inicio de la construcción de proyecto de expansión de los Pelambres. La gran misión de nuestra generación es conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza. Con esas palabras, el presidente Piñera encabezaba este inicio de construcción del grupo Antofagasta Minerals, que contempla una inversión de 1.300 millones de dólares y en su etapa peak generará 3.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es su relación con esta noticia, Celso? ¿Cómo observan también esta expansión y cómo incorpora a los trabajadores finalmente una apuesta de tal envergadura por parte de una poderosa empresa como es Antofagasta Minerals? Mira, con respecto a esa noticia se hace mención al proyecto INCO, para que ustedes entiendan un poco.
es aumentar o reforzar la capacidad de procesamiento mineral, ya con una nueva línea de molienda, ya además una línea de flotación y con una planta de osmosis. ¿Ya? Eso es más o menos lo que compone el proyecto que está haciendo referencia. Ahora, lo que nosotros nos tiene quizás bien preocupados es que ojalá, ¿no es cierto?, estos proyectos vengan con todos los estándares de seguridad los más elevados, porque entendemos que en la etapa de proyectos llega demasiadas personas, estamos hablando ahí aproximadamente 3.300 personas, donde no necesariamente son todos mineros, hay mucha gente que se desempeña en otros rubros y a veces por cumplir con una cantidad de HH o mano de obra, como le llaman, llevan a cualquier persona y la exponen innecesariamente. Entonces ahí también hay una obligación de las empresas de llevar personal que tenga la capacitación y el entrenamiento adecuado para poder ejecutar este tipo de proyectos. Perfecto. ¿Y qué pasa también con las demandas que ustedes han establecido ante despidos? ¿Ha habido también acusaciones de prácticas antisindicales? ¿Cómo se toman, digamos, noticias de que viene más inversión, de que vienen más contrataciones, cuando también han sufrido el despido de algunos trabajadores que son cercanos al sindicalismo? Sí, es extraño. Mira, en la actualidad nosotros ya tenemos aproximadamente, entre todas las operaciones que mencioné anteriormente, aproximadamente 100 trabajadores ya han sido desvinculados entre supervisores y trabajadores, y esto es como ir en sentido contrario. Claro. Se desvincula personal porque estamos en un plan de reducción de costos, pero a su vez se está inaugurando un gran proyecto magno, ¿no es cierto?, en la minería en este último tiempo, y eso nos deja con una sensación algo extraña. Ahora, es una práctica que lamentablemente se está haciendo muy generalizada en la industria. Nosotros vimos en Codelco hace unos días se despedían en la vicepresidencia de proyectos, la que está a cargo de todo el cobre de futuro que va a sacar Codelco en sus diferentes divisiones, y se despedía injustificadamente por unos 6-1 a 9 profesionales. Hace un año estuvimos en teniente y hoy día estábamos en el juicio, se despide a 14 y se contratan nuevamente otras personas. Luego también en El Salvador se despiden personas y se contratan otras. O sea, ¿qué hay detrás de esta estrategia de despedir, Celso? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lamentablemente la legislación juega en contra de los sindicatos. Como tú lo mencionabas, Ricardo, el 161, este artículo a nosotros no nos apoya y no nos sirve mucho. Ya es un comodín que tienen las compañías mineras, al menos en este proceso, y lo ocupan también las empresas colaboradoras, porque al final esto es transversal. Lo único que genera una incertidumbre dentro de las personas que están dentro de las operaciones, tanto mandantes, contratistas, subcontratos, porque no se sabe, ¿no es cierto?, dónde va a terminar estos procesos. Uno nunca tiene la certeza de si ya terminaron o están recién comenzando, ¿ah? Tal como decías tú, y llevándolo un poco al término coloquial, estos son verdaderos robos de hormiga, que le llamamos nosotros acá, porque en el dato menor tú ves que sacan 5 supervisores, 2 trabajadores, etcétera, pero cuando llega a la sumatoria total de un grupo minero como el nuestro, y te das cuenta que ya van 100, y eso ya es un impacto social. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Simplemente a veces los trabajadores tienen que hacerse cargo de las malas decisiones que toman algunos ejecutivos y que tienen que dar respuesta a ese tipo de situaciones. O sea, no existirían en definitiva las necesidades de la empresa y serían estrategias para firmar otro objetivo. Exacto, además que en algunos articulados, ¿no es cierto?, cuando le ponen en la casta, te menciona que si el trabajador no está, prácticamente la compañía tiene que parar su faena, algo que bajo ningún punto de vista va a ser cierto. Muy bien. Entonces hay jurisprudencia también detrás de eso.
Perfecto, Celso. Muchísimas gracias, Celso Pardo, que en esta oportunidad nos ha conversado también desde la realidad de Antofagasta Minerals, que vive una paradoja, ¿no? Cerca de 100 trabajadores han sido despedidos. Sin embargo, se presenta un gran proyecto de inversión, lo que descoloca sin duda al mundo sindical. Celso es el presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals. Un abrazo, Celso, que estés muy bien, a ver si hablamos más adelante. Chau. Ok, hasta luego, muchas gracias. Chao, Celso, que esté muy bien. Ahí estaba Celso y hablábamos de este famoso 161, Ricardo, ¿no? A ver si nos puedes comentar para aclarar a nuestra audiencia de qué se trata el famoso 161. Bueno, es el artículo fatal que tenemos en el Código del Trabajo, que en definitiva lo que permite es que exista el despido prácticamente libre. Es decir, aquí siempre los empresarios se quejan de que nuestra legislación es muy rígida, que es poco flexible, que requiere adaptarse. No obstante, las herramientas que tiene la ley hoy día les permite tomar un trabajador o trabajadora y despedirlo sin una razón valedera. Después se va a tribunales y en el peor de los casos la empresa termina pagando un recargo del finiquito, la indemnización, de un 30%, de ese orden, puede ser un poco mayor dependiendo de la gravedad del despido. No obstante, el trabajador pierde el empleo y el efecto que eso tiene en el trabajador y los trabajadores despedidos es muy significativo. Se le destruye la vida, hay un contexto de alto desempleo estructural, pero también tiene un efecto interno. Los trabajadores y trabajadoras que se quedan en la organización reciben también un mensaje de que en cualquier momento... Son amedrentados, ¿no? Exactamente, son amedrentados, son acosados, y esto genera condiciones de mayor estrés y de condiciones en que la gente intensifica su trabajo y con todo lo otro que estábamos también diciendo. Así que es un artículo que efectivamente todo el mundo del trabajo y no solo el mundo de la minería es bastante repudiado. Un muy buen capítulo hemos tenido el día de hoy de Tierra Colorada con el tema de la salud y seguridad en diversas empresas, conociendo un poco más también la realidad de dos grandes bloques, ¿no? Anglo American y también Antofagasta Minerals. Ricardo, ha sido nuevamente un placer estar contigo en este ya nuestro tercer capítulo de Tierra Colorada, conociendo la realidad laboral de la minería. Nos encontramos ya la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, Richard, nos vemos el próximo lunes. Entre el Maipo y el Mapocho, tiembla la tierra caliente, Catatumbo.